empezar a analizar la estructura y el contenido de las 5 vías, es necesario tener en cuenta que estas vías, estos argumentos, tienen algunos presupuestos, ¿no? Esos presupuestos, ¿no?, son algunas certezas, algunos conceptos que tenemos o bien por nuestro conocimiento ordinario o bien por una cierta formación filosófica previa. Si no se conocen y no se aceptan estos presupuestos, es muy difícil que uno acepte la conclusión de esos argumentos. Por eso es muy necesario, es muy importante exponerlos o explicarlos al comienzo. Como decía, entonces, hay algunos presupuestos de las vías que tienen que ver con nuestro conocimiento ordinario. ¿Cuáles son esos presupuestos? Bueno, básicamente yo voy a enumerar 7, aunque podrían distribuirse o enumerarse de otra forma. En primer lugar, parten de la certeza de que las cosas que nosotros percibimos por medio de nuestra experiencia ordinaria son reales. Es decir, que lo que nosotros percibimos como externo a nuestra mente es algo que realmente existe. Que el mundo externo a nuestra mente no es una mera construcción o proyección de nuestra subjetividad. En segundo lugar, las vías parten de la certeza de que existe en la realidad una pluralidad de sustancias, con diversas naturalezas. Es decir, que todo lo que existe no es una única realidad o una única sustancia, sino que hay sustancias individuales, sustancias particulares, cada una con su naturaleza, ¿no? Este perro no es este caballo, este hombre no es este ángel, en fin, etc., ¿no? Es decir, que hay una pluralidad de sustancias y cada una tiene su propia naturaleza, es decir, que no es un todo indiferenciado. En tercer lugar, las vías parten de la certeza de que en la realidad existe una jerarquía de seres, que las diversas naturalezas que las sustancias que conocemos tienen una mayor o menor perfección, que ser un perro es más perfecto que ser una piedra, ¿no?, que ser una jirafa es más perfecto que ser una mosca, que ser un hombre es más perfecto que ser un mono, que ser un ángel es más perfecto que ser un hombre, y así con todo lo demás. Hay una jerarquía en la realidad. En cuarto lugar, las vías parten de la certeza de que las cosas que conocemos en el mundo están afectadas de distintas clases de cambio. Se producen distintos cambios en la naturaleza y que esos cambios son reales, no son meramente aparentes o fenoménicos, sino que las sustancias realmente cambian en distintos aspectos. El quinto presupuesto del que parten las vías es que en la realidad hay procesos causales. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que influyen en el ser de otras cosas, y a esas las llamamos causas, y hay cosas que dependen para ser de otras, y a esas que dependen las llamamos efectos. Esta certeza supone también que la causalidad es algo real, es algo que se da en la realidad y no es una mera asociación mental de fenómenos o una categoría para enlazar los fenómenos o cosas por el estilo, como han dicho algunos filósofos. El sexto presupuesto del conocimiento ordinario es que las cosas que comparecen en nuestra experiencia, las cosas que nosotros vemos, que conocemos, son contingentes, es decir, que existen, pero podrían no existir o podrían no haber existido. Es decir, que todo lo que sucede en la naturaleza no sucede por necesidad, sino que hay verdadera o real contingencia. Y el séptimo presupuesto es que los procesos que nosotros vemos en la naturaleza, o muchos de ellos al menos, se pueden explicar y expresar en términos teleológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos explicarlos como procesos que están ordenados a un fin. Atribuimos, vamos a decir así, fines naturales a las cosas. Decimos que la planta crece para determinada finalidad, etcétera, etcétera. Todas estas certezas del conocimiento ordinario, si bien en general son aceptadas por el común de la gente, no siempre son aceptadas por los filósofos. De hecho, hay muchos filósofos que han rechazado algunas o todas de estas certezas del sentido común. Por lo tanto, es normal que un filósofo que no acepte estas certezas del conocimiento ordinario considere que las vías de Tomás de Aquino no son demostrativas, porque justamente no acepta el punto de partida. Y esto explica también por qué muchas veces para los ateos estos argumentos no son convincentes. ¿Por qué no son convincentes? Porque normalmente el ateo no tiene su ateísmo como una especie de tesis aislada de toda su cosmovisión. Normalmente quien es ateo, a su vez, niega o rechaza alguna de estas certezas
ordinarias de las que hablábamos antes. Es decir, o bien niega la realidad de las sustancias particulares, dice que todo es una materia que deviene o algo por el estilo, o niega que las cosas fuera de la conciencia tengan algún tipo de realidad, o niega la teleología o el orden afines en la naturaleza, o niega que haya verdadera contingencia y afirma que todo es necesario y cosas por el estilo. Por eso el ateísmo no es una tesis aislada, es toda una cosmovisión, y quien acepta esa cosmovisión normalmente también va a rechazar el punto de partida de los argumentos o de las vías tomistas. Por eso la aceptación o rechazo de estos argumentos, de estas 5 vías como demostrativos, se juega mucho antes que el desarrollo argumental de las vías, ¿no? Antes de que empecemos a desarrollar ese argumento, pues ya se ha aceptado o no se ha aceptado el punto de partida. Además de estos supuestos del conocimiento ordinario, para entender las 5 vías de Tomás de Aquino, hace falta también estar familiarizado con algunos de los conceptos o nociones filosóficas más técnicos, ¿no? Con los que Tomás de Aquino formula estas 5 vías, ¿no? Yo voy a hacer alusión aquí básicamente a 3 conjuntos de conceptos y luego los vamos a explicar cuando toque explicar cada una de las vías. Estas nociones, digo, son básicamente 3, ¿no? Por una parte, hay que estar familiarizado con las nociones aristotélicas de acto y potencia. Los conceptos aristotélicos de acto y potencia los utiliza Aristóteles para explicar el cambio o el movimiento en la naturaleza. Todo cambio, todo movimiento se produce como un paso de la potencia al acto. Una cosa pasa de poder tener una determinada perfección, estar en potencia respecto de esa perfección, a tenerla en acto. Y eso es lo que explica que pueda haber movimiento y cambio en la naturaleza. Por otra parte, para Aristóteles, las nociones de acto y potencia, además de permitir explicar el movimiento o el cambio en la naturaleza, permiten explicar cómo están constituidas las cosas, ¿no? Si acto es toda determinación o toda perfección que una cosa tiene, sea a nivel de sus propiedades accidentales, ¿no? Su color, su tamaño, sus relaciones, etc., como a nivel de su ser sustancial, ¿no? Su modo de ser concreto, por ejemplo, su ser perro, caballo o cualquier otra cosa. Potencia, por otro lado, es toda aquella capacidad de tener o de recibir una perfección determinada, sea una perfección, una propiedad accidental, sea una determinada forma esencial o sustancial. Bueno, esto quizás es muy técnico y complicado. Yo les recomiendo que para entender bien las nociones de acto y potencia vean el video que hizo Enric de Adictos a la Filosofía, que está muy bien presentado. Yo voy a explicar esto mejor cuando toque explicar las vías correspondientes. Por otro lado, para entender las vías de Tomás de Aquino también hay que tener en cuenta la noción platónica de participación. Como muchos sabrán, según Platón, las cosas del mundo físico, del mundo sensible, ¿no? Tienen determinadas perfecciones en la medida en que participan de una esencia, una forma separada, ¿no? Que tiene esa perfección en plenitud. Si hay cosas que son más o menos buenas en el mundo, es porque esas cosas participan de aquello que es la bondad en sí. Si hay cosas que tienen mayor o menor unidad, es porque participan de aquello que es uno en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta idea de participación también está en el trasfondo de las vías de Tomás de Aquino. En tercer lugar, para entender bien las vías de Tomás de Aquino, hay que tener en cuenta su propia doctrina de la distinción real entre la esencia y el ser, o la composición real entre la esencia y el ser. Para Tomás de Aquino, todos los entes, todas las cosas que son, tienen una composición entre la esencia, que es el modo de ser, y el acto de ser. La esencia es aquello que hace que una cosa tenga el modo de ser que tiene, si es perro, si es piedra, si es caballo, si es hombre, etcétera, etcétera, es por su esencia. Y el acto de ser es aquella perfección en virtud de la cual esa cosa no solamente existe y está en la realidad, sino que además en virtud de la cual tiene toda la perfección que tiene. Entonces, esta idea de que todas las cosas que conocemos están compuestas de esencia y ser, es a su vez una síntesis entre la doctrina aristotélica del acto y la potencia, porque efectivamente la composición de esencia y ser es una composición de acto y potencia, donde la esencia es el principio potencial y el acto de ser es el principio actual, y al mismo tiempo es una formulación de la doctrina de la participación.
todo ente es ente porque tiene el ser participado, tiene el ser según una medida, y esa medida es la medida de su esencia. Bueno, esta doctrina de la composición y distinción entre esencia y ser en todas las cosas es muy importante para entender el trasfondo también de las 5 vías. Reitero, cuando toque explicar cada una de las 5 vías en su episodio correspondiente, voy a ampliar, cuando sea necesario, este tema de las nociones aristotélicas de acto y potencia, de la doctrina platónica de la participación y fundamentalmente de la distinción y composición real entre esencia y ser que propone Tomás de Aquino. Las 5 vías de Tomás de Aquino tienen una estructura argumental que es más o menos común a todas ellas, una serie de pasos que se cumplen más o menos en todas ellas de la misma manera. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, vamos a analizarlos en detalle. En primer lugar, cada vía tiene un punto de partida distinto. ¿En qué consiste ese punto de partida? Bueno, todas las vías parten de algún hecho verificable en la experiencia, es decir, alguna experiencia particular, concreta. Podemos decirlo de modo genérico, hay X, ¿no? X sería, en cada caso, la experiencia de la que se parte. Esa experiencia, si bien es siempre algo particular, se toma como un ejemplo de un género de cosas, ¿no? Un determinado género de cosas de las cuales esa experiencia particular es un ejemplo. Fíjense, vamos a ver qué quiere decir esto en cada una de las 5 vías. Por ejemplo, la primera vía parte de la experiencia del movimiento, ¿no? Fíjense cómo lo dice Santo Tomás. Consta a los sentidos que algunas cosas se mueven o son movidas en este mundo. Fíjense, la experiencia particular puede ser cualquiera. Se mueve esta piedra, ¿no? Se mueve este césped, en fin. Cualquier cosa que se mueva, ¿no? Sirve como ejemplo de un género de cosas, las cosas que se mueven, que es lo que se toma como punto de partida. En la segunda vía, fíjense cómo lo dice, parte de las causas eficientes. Dice, encontramos que en estas cosas sensibles hay un orden de causas eficientes. Bueno, la causa eficiente es la causa agente, la que produce un determinado efecto. Puede ser, ¿no?, el martillo clavando el clavo, o puede ser cualquier otro ejemplo particular, pero se toma como ejemplo de algo común. Es decir, hay un género de cosas que llamamos causas eficientes. Fíjense, en la tercera vía parte de las cosas que pueden ser y no ser, que son las cosas generables y corruptibles, las cosas que llegan a ser y que dejan de ser. Lo dice así: encontramos algunas cosas que se generan y se corrompen, y por consiguiente son posibles de ser y no ser. El caso particular puede ser cualquiera, ¿no? Este caracol que se genera, o este caracol que se corrompe, este perro, cualquier otra cosa que se genere o se corrompe, pero se toma como un ejemplo, una instancia de un género de cosas, las cosas que llegan a ser y dejan de ser. La cuarta vía es la vía de la participación, que parte de que precisamente las cosas que conocemos tienen algunas perfecciones participadas, según un más y según un menos. Fíjense cómo lo dice el propio Tomás. En las cosas se encuentra algo más o menos bueno y verdadero y noble. Y en otras formulaciones que a mí me parecen mejores, por ejemplo la del Evangelio, el comentario al Evangelio según San Juan, dice Tomás de Aquino: todas las cosas que son participan del ser y son ente por participación. El punto de partida concreto puede ser cualquiera, porque cualquier cosa que nosotros conozcamos tiene el ser por participación, es decir, tiene ser, pero no es su mismo ser y por lo tanto participa de esa perfección. Y la quinta vía es la vía de la finalidad, parte de que las cosas que conocemos en el mundo están ordenadas a un fin. Fíjense cómo lo dice Santo Tomás. Vemos que algunas cosas que carecen de conocimiento, a saber los cuerpos naturales, obran por un fin. Bueno, entonces los cuerpos naturales hay muchos y todos ellos tienen movimientos y esos movimientos se pueden interpretar como orientados a un fin. Fíjense, una cosa importante que hay que tener en cuenta es que las vías de Tomás de Aquino no son argumentos
podríamos llamarlos así, cosmológicos, ¿no? Normalmente un argumento cosmológico de lo que parte es del universo considerado como un todo y lo que trata es de remontarse a una causa de ese todo, de ese universo considerado en su conjunto. Sin embargo, las vías de Tomás de Aquino no parten del universo tomado como un conjunto, parten de experiencias particulares. Hay cosas que se mueven, hay causas eficientes, hay cosas más o menos buenas, y a partir de ahí se remonta a una causa de ese género de cosas, que al final también va a ser la causa de todas las cosas. Pero el punto de partida no es el universo considerado como un todo. Tampoco en ese sentido se parece mucho las vías tomistas a los argumentos del ajuste fino, que parten de que las constantes del universo como un todo están ajustadas para la vida humana o para cierta finalidad y cosas por el estilo, ¿no? El punto de partida no es el todo, es siempre una experiencia particular. El segundo paso argumental de las vías de Tomás de Aquino es la aplicación del principio de causalidad. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, básicamente del modo siguiente. Ese orden de cosas que está en el punto de partida, por ejemplo, las cosas que se mueven, las causas eficientes, etcétera, etcétera, se lo analiza, ¿no? Y se lo analiza de tal manera que se llega a la conclusión de que ese orden de cosas es dependiente de otro. Eso es lo que significa que algo sea causado, ¿no? Ser causado es lo mismo que ser dependiente. Cuando una cosa depende de otra para ser, entonces esa cosa es causada. Y si es causada, entonces efectivamente necesita una causa, reclama una causa, y por eso se formula el principio de causalidad. Si en el punto de partida decíamos hay X, en el segundo paso decimos todo X es causado por otro. En cada una de las vías, este principio de causalidad se formula de un modo diferente. Fíjense, por ejemplo, en la primera vía, que parte del movimiento, el principio de causalidad se formula así. Todo lo que es movido por otro. Y también en la misma vía, como se analiza el movimiento en términos de acto y potencia, se vuelve a formular el principio de causalidad más adelante diciendo nada es reducido de la potencia al acto más que por algo que es ente en acto. Es decir, si el movimiento es un tránsito de la potencia al acto, para que haya movimiento tiene que haber algo que esté en acto y que mueva. En la segunda vía, fíjense cómo se formula el principio de causalidad. Dice, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo. Dicho de otra manera, toda causa eficiente ordenada tiene que ser causada por otra cosa. En la tercera vía el asunto es un poquito más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque el principio de causalidad no se aplica directamente a lo que estaba en el punto de partida. Recuerden que en el punto de partida encontrábamos los seres que pueden ser y no ser, los seres generables y corruptibles, que se generan y se corrompen, ¿no? El principio de causalidad no se aplica directamente a eso. De hecho, la vía se toma un tiempo para demostrar que las cosas que se generan y se corrompen no son las únicas que existen, ¿no? Que tiene que haber al menos alguna cosa que exista necesariamente. Y una vez que se llega a que hay algo que existe necesariamente, eso que existe necesariamente, entonces o existe por sí o por otro. Y allí es donde se aplica recién el principio de causalidad. Por eso la tercera vía, como la vamos a ver cuando la expliquemos en un episodio específico, es la más compleja, la más complicada de todas, porque el punto de partida es bastante más largo. Pero bueno, la idea es que una vez que se llega a que no solamente existen cosas que se generan y corrompen, posibles de ser y no ser, sino que también hay cosas necesarias, ahí se aplica el principio de causalidad del modo siguiente. Fíjense, se los leo. Todo lo necesario o tiene la causa de su necesidad en otro o no la tiene. Eso es lo que dice literalmente Tomás de Aquino, pero se podría formular del modo siguiente. Todo lo que es necesario por otro es causado por aquello que es necesario por sí. En la cuarta vía también hay una cierta complejidad, porque tal como está formulada en la Suma Teológica, el principio de causalidad recién aparece al final, ¿no? Una vez que ya se ha probado que existe algo que es bueno y verdadero por sí mismo y absolutamente, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso la formulación de la cuarta vía en la Suma es un poco problemática. Hay otros pasajes paralelos, otras formulaciones de la cuarta vía en las que el principio de causalidad sí se aplica al punto de partida. Por ejemplo, en el que les mencioné del comentario al Evangelio según San Juan,
dice así Tomás de Aquino. Fíjense, todo aquello que es por participación se reduce a lo que es por esencia como a lo primero y sumo. Si en el punto de partida decíamos que todo lo que es ente por participación, todo lo que tiene ser es ente por participación, entonces el principio de causalidad se formula de la siguiente manera. Todo lo que tiene ser por participación es causado por aquello que tiene ser por esencia. Y en la quinta vía, el principio de causalidad sí que se aplica directamente al punto de partida. Fíjense lo que dice en la quinta vía. Aquellas cosas que no tienen conocimiento no tienden hacia un fin, a no ser porque son dirigidos por algún cognoscente o inteligente. Dicho de otra manera, todo lo que está ordenado por naturaleza a un fin tiene que ser causado por un ser que dirija las cosas hacia ese fin. El tercer paso argumental de las vías es el famoso paso de la imposibilidad de regresión al infinito. Es decir, lo que se postula allí es que es imposible que haya una cadena infinita de causas en el género u orden de efectos que estamos considerando en cada caso. El paso se podría formular de la siguiente forma. No es posible ir al infinito en el orden de las causas de X, donde X es un determinado orden de efectos. Fíjense, esto está muy claramente formulado en las tres primeras vías. En la primera vía dice así: si aquello que es movido fuese movido, conviene que también el mismo sea movido por otro y aquel por otro. Ahora bien, aquí no se puede proceder al infinito porque entonces no habría algún primer motor y por consiguiente tampoco habría algo que moviera a otro. Es decir, partimos de que hay movimiento, tiene que haber una causa del movimiento, no puede haber una cadena infinita de causas del movimiento. En la segunda vía, fíjense lo que dice: no es posible que en las causas eficientes se proceda al infinito, porque en todas las causas eficientes ordenadas, la primera es causa de la intermedia, y la intermedia es causa de la última, sea que las intermedias sean muchas o sea una sola, pues una vez removida la causa, se remueve el efecto. Es decir, partíamos de que había un orden de causas eficientes, esas causas eficientes tienen que ser causadas, no se puede ir al infinito en el orden de las causas eficientes causadas, por lo tanto, ya vamos a ver, se concluye que hay una causa primera. En la tercera vía, recuerden que partíamos de que no puede existir solamente lo que es generable y corruptible, tiene que haber algo necesario, pero si lo necesario tiene la causa de su necesidad en otro, entonces hay que buscar esa causa y no se puede ir al infinito tampoco. Fíjense lo que dice: no es posible que se proceda al infinito en las cosas necesarias que tienen causa de su necesidad, como tampoco en las causas eficientes, como se ha probado. Es importante evitar interpretaciones erróneas acerca de este paso de la imposibilidad de regresión al infinito. Hay que tener en cuenta a qué tipo de causas se está refiriendo Tomás de Aquino cuando dice que es imposible que haya una cadena infinita de causas. En ese sentido, se suele distinguir, y es muy importante tener en cuenta esto, aunque no sea terminología de Tomás de Aquino, se suele distinguir entre causas esencialmente subordinadas en el presente y causas accidentalmente subordinadas en el pasado. Repito, esto no es terminología tomista, pero los comentadores lo explican así y la idea sí que está en Tomás de Aquino. ¿A qué se llama causas accidentalmente subordinadas? Las causas accidentalmente subordinadas son aquellas que, si bien en algún momento determinado han influido en que alguna cosa haya llegado a ser, sin embargo, una vez que el efecto existe, este efecto no depende de su causa para seguir existiendo. Por ejemplo, mis padres me han engendrado y sin embargo yo no dependo actualmente de que ellos existan ni de que estén causando para yo poder existir. Mis padres en algún momento morirán y yo en principio seguiré existiendo, ¿no? Y lo mismo, mis abuelos ya han muerto y yo sigo existiendo. Es decir, son causas que en el pasado influyeron en mi llegar a ser, pero que actualmente no tienen ninguna influencia en que yo siga existiendo. Entonces, en una cadena de causas de este tipo, de causas accidentalmente subordinadas en el pasado, el efecto dependió
de ellas para llegar a ser, pero actualmente no tienen que estar todas ellas causando para que el efecto siga existiendo. Por otro lado, las causas esencialmente subordinadas son aquellas que influyen por sí mismas en la producción de un efecto y de las cuales la cosa o el efecto depende actualmente para existir. En una cadena causal de este tipo, de causas esencialmente subordinadas, todas las causas tienen que estar actuando para que el efecto siga existiendo. Fíjense cómo lo dice el propio Tomás de Aquino. Les leo. En las causas inferiores hay algunas que son causas del llegar a ser y algunas del ser. Y se llama causa del llegar a ser a la que reduce la forma de la potencialidad de la materia por medio del movimiento, como el fabricante es causa eficiente del cuchillo. En cambio, causa del ser de la cosa es aquella de la cual la cosa depende, como el ser de la luz en el aire depende del sol. Por lo tanto, quitado el fabricante, cesa el llegar a ser del cuchillo, pero no su ser. En cambio, estando ausente el sol, deja de ser la luz en el aire. Fíjense, la distinción que aparece en este texto entre causas del ser y causas del hacerse no es directamente homologable a la distinción entre causas esencialmente subordinadas en el presente y causas accidentalmente subordinadas en el pasado. Sin embargo, lo que muestra el texto es que se puede hacer esta distinción entre causas de las cuales el efecto depende actualmente y causas de las cuales el efecto dependió en el pasado. Entonces lo importante es que cuando Tomás de Aquino habla de que es imposible una serie de causas infinita, está hablando de una serie de causas esencialmente subordinadas en el presente y no de una serie de causas accidentalmente subordinadas en el pasado. De hecho, para Tomás de Aquino sería perfectamente posible que hubiese una serie infinita o una cadena infinita de causas accidentalmente subordinadas en el pasado. Fíjense cómo lo dice el propio Tomás de Aquino. Es imposible proceder al infinito en las causas eficientes per se, es decir, que las causas que se requieren per se para producir un efecto se multipliquen al infinito. Por ejemplo, que la piedra fuera movida por el bastón y el bastón por la mano y así al infinito. Pero se puede proceder al infinito en las causas eficientes por accidente. ¿Qué quiere decir? El movimiento actual de la piedra depende del movimiento actual del bastón y el movimiento actual del bastón depende del movimiento actual de la mano y esa serie no puede ir al infinito porque tiene que haber una primera causa del movimiento. En cambio, en las causas accidentalmente subordinadas no hay problema en ir al infinito. Incluso Tomás de Aquino admite la posibilidad de que el mundo podría no haber tenido un comienzo temporal, sino que podría haber existido siempre y aún así en todo momento habría sido causado por Dios. Eso lo dice en su opúsculo sobre la eternidad del mundo. Entonces, la cadena de causas de las que se habla en las vías, cuando se dice que la cadena de causas no puede ser infinita, no es una cadena de causas que se remonta hacia atrás a un primer momento, a un Big Bang o a un comienzo del universo, ¿no? Sino que es una cadena de causas que se remonta hacia arriba, es una cadena de causas de dependencia actual que requiere, por su misma definición, de una causa primera. Por eso es que las vías de Tomás de Aquino tampoco se parecen en esto al argumento cosmológico del Kalam. Ustedes saben que el argumento cosmológico del Kalam se formula a partir de que si el universo ha tenido un comienzo, entonces tiene que tener una causa. Para Tomás de Aquino, para que todas las cosas que conocemos sean causadas, no hace falta que haya habido un comienzo del universo, porque las cosas dependen actualmente en el ser, en última instancia, de su causa primera, que es Dios. Un elemento importante que hay que tener en cuenta también a la hora de analizar este paso de la imposibilidad de regresión al infinito es que es un paso que no está en 2 de las 5 vías. En concreto, no está en la cuarta, que parte de los grados de perfección y de participación, y no está en la quinta, que tiene como punto de partida el orden afines que encontramos en la naturaleza. La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué este paso no está en ninguna de estas 2 vías? Bueno, la respuesta, creo yo, tiene que ver con 2 cosas. En primer lugar, con el rol que este paso tiene en la argumentación, y en segundo lugar, con la naturaleza de la cadena de causas que ya hemos explicado.
Si uno analiza las cosas desde un punto de vista meramente argumentativo, el rol de la imposibilidad de regresión al infinito en los argumentos se puede entender simplemente como una hipótesis heurística, ¿no? Suponiendo que fuese posible una cadena de causas intermedias en un determinado orden de efectos, esta cadena no podría ser infinita. Si fuese solo esto, si fuese solamente como una hipótesis heurística, entonces este paso se podría añadir tanto en la cuarta como en la quinta vía. Se podría decir, bueno, no es posible ir al infinito en el orden de las causas intermedias, de la perfección, de la bondad, de la verdad de las cosas, etcétera, etcétera, por lo tanto hay que ir a una causa primera. O se podría decir, no es posible ir al infinito en el orden de las causas del orden afines que encontramos en la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? En ese caso, el hecho de que Tomás de Aquino no pusiera este paso en esas dos vías no sería muy significativo, podría responder simplemente a un olvido o a que Tomás de Aquino no quería repetirse mucho o cosas por el estilo. Sin embargo, yo creo que hay algo más en el trasfondo, ¿eh? Es decir, hay una razón por la cual Tomás de Aquino decidió no poner este paso en la cuarta y en la quinta vía, ¿eh? Y esa razón tiene que ver con la naturaleza del punto de partida de cada una de estas dos vías, ¿eh? Fíjense que la cuarta, por ejemplo, parte de los grados de perfección, de bondad, de verdad que encontramos en las cosas según un más y un menos, ¿eh? La verdad y la bondad son, en la filosofía de Tomás de Aquino, lo que se llama habitualmente perfecciones trascendentales. ¿Qué quiere decir esto? Son perfecciones que encontramos en todo ente, en todas las cosas que son. Todas las cosas que son, en la medida en que son y porque tienen ser, tienen un grado de bondad y tienen un grado de verdad. Si esto es así, ¿no? Entonces estamos partiendo ya de un efecto universal, es decir, si todo ente, por ser ente, tiene verdad y tiene bondad, entonces esa verdad y esa bondad solamente puede ser causada en ellos por aquello que sea la causa absoluta del ser de estas cosas, ¿no? Y la causa absoluta del ser de estas cosas es directamente Dios. No puede haber causas intermedias, vamos a decir así, de la perfección del ser, de la perfección de la bondad o de la perfección de la verdad. Por eso es que en esta vía no puede haber una cadena de causas intermedias y por eso Tomás de Aquino no la postula. Lo mismo podría decirse de la quinta vía. Si la quinta vía parte del orden que las cosas que encontramos en la naturaleza tienen a un fin, ¿no? Ese orden al fin es un orden que está dado por la propia naturaleza de las cosas y solamente puede ser puesto allí por aquel que es el creador de la naturaleza de las cosas. En ese sentido, tampoco puede haber causas intermedias de la teleología, es decir, del orden natural que las cosas tienen a un fin. Si en las tres primeras vías se puede postular el paso de la imposibilidad de regresión al infinito, es porque esas tres primeras vías parten de un orden de efectos más particular, menos universal. Puede haber causas intermedias del movimiento porque el movimiento no es un efecto universal. Hay cosas que se mueven, pero también hay realidades que son inmóviles y por lo tanto uno se puede remontar a través de una cadena de causas intermedias a la causa primera no solo del movimiento sino del ser de todas las cosas. Lo mismo sucede con las causas eficientes. Hay causas eficientes intermedias porque hay causas eficientes que producen efectos más particulares y se puede remontar a partir de ellas uno a la causa universal eficiente de todo el ser. En cambio en la cuarta y en la quinta vía, como partimos ya de un orden de efectos completamente universal, ¿no? Sea las perfecciones trascendentales, sea el orden al fin que encontramos en todas las cosas, ¿no? Entonces no se puede postular que haya unas causas intermedias en ese orden. El cuarto y último paso argumental que dan las vías, ¿no? Es ya concluir la existencia de una causa del determinado orden de efectos del cual se ha partido, ¿no? Se concluye que existe una causa primera y universal de X, donde X es el orden de efectos del que hemos partido. Y además, añade Tomás de Aquino, esa causa es lo que todos llaman Dios. Fíjense cómo sucede esto en cada una de las vías. En la primera vía dice, es necesario llegar a algún primer motor
que no sea movido por ninguno, y esto es lo que todos entienden por Dios. Partimos del movimiento, vemos que no se puede ir al infinito en las causas del movimiento, por lo tanto hay un primer motor y ese primer motor no es movido por nadie y es lo que llamamos Dios, es un actualizador no actualizado, como dice Edward Feser, ¿no? Si entendemos el movimiento en términos de paso de la potencia al acto, ¿no? A lo que se llega en última instancia es a una realidad que es acto puro, que es causa de que todas las demás cosas que pasan de la potencia al acto pasen efectivamente de la potencia al acto. En la segunda vía, fíjense, la conclusión es necesario poner alguna causa eficiente primera a la cual todos llaman Dios. Partíamos de que había órdenes de causas eficientes que eran causadas, no se podía ir al infinito, por lo tanto hay una causa eficiente primerísima que no es causada por nadie, es una causa incausada. La tercera vía, que partía de que hay cosas que son posibles de ser y no ser, y hay otras que son necesarias, pero necesarias por otro, a lo que se llega es a lo siguiente. Es necesario poner algo que sea necesario por sí, que no tenga la causa de su necesidad en otro, sino que es la causa de la necesidad de otros, y al que todos llaman Dios. Es decir, partimos de que hay cosas posibles y necesarias, y llegamos a que hay algo necesario por sí. En la cuarta vía, fíjense, dice así, partíamos de los grados de participación, ¿no? Más o menos bondad, más o menos verdad, dice, hay algo que es para todos los entes causa del ser, de la bondad y de cualquier perfección, y a este le llamamos Dios. Y en la formulación del comentario al Evangelio según San Juan, ¿no? Concluye, es necesario que haya algo en el vértice de todas las cosas que sea por esencia su mismo ser, es decir, que su esencia sea su mismo ser, y este es Dios. Y en la quinta vía, que partía del orden de las cosas afines, concluye, hay algún inteligente por el cual todas las cosas naturales son ordenadas al fin, y a este le llamamos Dios. Sobre este último paso argumental, alguno podría dudar de que sea un paso legítimo, es decir, sobre todo que se pueda identificar a esa causa primera del movimiento, esa causa primera eficiente, etcétera, etcétera, se le puede identificar con lo que todos entienden por Dios. Quizá podríamos decir, bueno, sí, efectivamente, Tomás de Aquino prueba la existencia de una causa primera, pero no prueba la existencia de Dios en sentido estricto. ¿Por qué? Y porque a lo mejor hay gente que entiende por Dios una cosa completamente diferente que no tiene nada que ver con esa causa primera del movimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, simplemente que la identificación que hace Tomás de Aquino de esta causa primera del movimiento y de las causas causadas, etcétera, 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 con Dios es simplemente una aclaración, una clarificación semántica. Lo que está diciendo Tomás de Aquino es esto es lo que se entiende por este nombre, por este término. La definición del nombre Dios, o de la palabra o del término Dios, es esta. Es una causa primera del movimiento, de las causas eficientes, ser necesario por sí, etcétera, etcétera, etcétera. Quien entienda por Dios otra cosa, bueno, pues entenderá otra cosa, pero no es esa otra cosa lo que intentan probar las vías o los argumentos de Tomás de Aquino. Por otro lado, se podría levantar también la objeción famosa de Pascal de el Dios de los filósofos y decir, bueno, no, lo que prueba el argumento de Tomás de Aquino es la existencia del Dios de los filósofos, el Dios aristotélico, el primer motor, o un bien absoluto platónico, pero no el Dios de la tradición judeocristiana, que es un Dios personal, creador, vivo, amoroso, omnipotente, providente, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué decir sobre esto? Bueno, yo diría básicamente dos cosas. Lo primero que diría es que si uno entiende bien el contexto y el trasfondo filosófico de las vías tomistas, se va a dar cuenta casi inmediatamente que todos esos atributos, el ser un ser personal, vivo, amoroso, omnipotente, providente, etcétera, creador, etcétera, etcétera, están ya implícitas en el punto de llegada de las vías. Es decir, que aquel que es primer motor, que es causa eficiente de todas las cosas, que es un ser necesario por sí, etcétera, 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 no puede no tener esos atributos que acabo de enumerar. En segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta es que el propio Tomás de Aquino se ocupa, una vez que acaban las vías,
de deducir explícitamente todos esos atributos que acabamos de mencionar y atribuirle al primer motor, primera causa eficiente y todo lo demás, el ser un creador omnipotente, amoroso, personal, providente y todo lo demás. Lo que pasa que de eso se va a ocupar en las siguientes cuestiones de la suma teológica. Por eso es muy importante no leer las 5 vías de manera aislada, pretendiendo que son lo único que ha hecho Tomás de Aquino. Es muy importante avanzar en la lectura de la suma y ver que en las 24 cuestiones siguientes, ¿no?, que trata sobre Dios uno, el propio Santo Tomás se ocupa de explicar cómo efectivamente de lo que estamos hablando es exactamente de Dios. Bueno, muy bien. Yo con esto doy por terminada mi explicación general sobre las 5 vías de Tomás de Aquino. Espero haberles ofrecido unas claves de lectura que les permitan a ustedes entenderlas mejor. En un futuro, ya digo, haré un capítulo, un episodio dedicado a cada una de las 5 vías, pero eso me va a llevar bastante tiempo, así que les pido por favor que me tengan paciencia. Les agradezco mucho la atención y no olviden dejarme lo que piensan y sus preguntas en los comentarios y no olviden suscribirse al canal.